En este bloque del Talión estamos con la diputada Estela Maris Buenadera, a quien saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo andas? Bien, hablando de todo en la previa, pero haciendo pie en un tema central, que tiene que ver con la reforma de la Constitución. ¿Cómo la ven los diputados? Bueno, en principio me gustaría hablar a título personal, pero Bien. el diputado hay de distintos bloques y dentro de cada bloque puede haber Distintas posturas. Pero digo, no ha llegado todavía el proyecto, no, pero hay como... No, se lo conoce, lo que se conoce a través de la prensa. Por supuesto. Además, nosotros no hemos tenido ningún tipo de información más allá de aquello que nos han transmitido ustedes, en cierta forma. Bueno, en definitiva, toda la temática que se ha incorporado, la idea de modificación de distintos institutos que contempla la Constitución, no habría ningún tema, en cierta forma, novedoso, más lo que podría decirse que en algún momento también ya se pensó por algunas fuerzas políticas, el tema de la unicameral. Lo demás, finiquitar con el tema de la reelección indefinida de los candidatos de los ejecutivos, de los gobernadores, vicegobernadores y en algunos casos los legisladores, es una materia que ya ha sido tratada y se ha analizado su conveniencia. No obstante esto, creo que la incorporación de la reelección indefinida que se hizo cuando se modificó en el año 85 la Constitución, 87, Sí. bueno, creo que fue un desatino, pero bueno, convengamos que en ese momento la constituyente se conformó con una lista única en donde no participaron en definitiva distintas líneas políticas y por lo tanto creo que una gran parte de la ciudadanía no tuvo ni voz ni voto de tal manera. O sea que me parece altamente conveniente. Lo que a veces sí uno dice no es cuestión de poner palos en la rueda, un poco apunta a la oportunidad, es decir, es oportuno o no es oportuno en un proceso que se está acelerando, pues sabemos el año electoral se está acelerando, se está adelantando, generar una expectativa, una coyuntura de este tipo, a veces trae sus inconvenientes en cuanto al razonamiento de la conveniencia o no de que se efectúe esto. Más allá que, como les digo, en la mayoría de los institutos uno puede estar de acuerdo de que la Constitución amerita una reforma, fundamentalmente en la parte vinculada a la reelección indefinida y también a la vigencia de un periodo ordinario de sesiones más prolongado que el que mantenemos en este momento, que por supuesto, con todo lo que significa el atraso y el cortísimo y breve tiempo, desde el 1 de mayo al 30 de noviembre, es que, bueno, son escasos los meses que corresponde a una actividad o a un trabajo activo, diría en la legislatura. Si se busca mejorar o ahorrar, digo, presupuestariamente, ¿la unicameral soluciona este problema? Bueno, yo la verdad que también quisiera hacer un análisis con respecto a los resultados que dieron en otras provincias. Sabemos que más que ventajas, trajeron una serie de inconvenientes. Y yo creo que cuando existe un consenso y una necesidad, no existe mayor demora en el tema de una aprobación de una ley cuando realmente se analiza, se estudia, se ve las distintas posibilidades y existe un cierto consenso hablando, como decimos, civilizadamente, cuando no se quiere poner palos en la rueda, sino se quiere solucionar un tema clave y fundamentalmente cuando no se pretende meter la cuña, como quien dice, en alguna cuestión que está más vinculada a un tema de una necesidad más que social, a una cuestión política. Es decir, cuando sabemos que la sociedad es la que está necesitando, es muy mezquino hablar de poner palos en la rueda, de nada de eso, sino a veces ocurren esos que se denominan de esa forma, pero es cuando está vinculado a una conveniencia política. Entonces, obviamente, que las distintas fuerzas, al no lograrse un consenso, no se logra una aprobación de la ley, pero la verdad que yo desde el punto de vista personal,
y haciendo un paralelismo con otras legislaturas que tienen unicamerales y con conocimiento de los inconvenientes que hubo, que no tuvo más desventajas que ventajas, no lo vería muy necesario incorporar esa modificación. Hay quienes dicen que debió existir un pacto político previo, ¿no?, antes del lanzamiento oficial de este proyecto por parte de la gobernadora. ¿Lo cree así? ¿Tuvo algún contacto con el Ejecutivo Provincial? ¿Fue informada previamente antes de que se lance este proyecto? No, para nada, por lo menos nosotros como bloque, y tengo entendido que ningún otro bloque, tampoco el bloque del Frente Cívico, tampoco habría sido informado sobre la voluntad que existía por parte del Ejecutivo de modificar la Constitución. O sea, tomo como de sorpresa y creo que en algunos casos, sobre todo donde se va a reformar unas cuestiones vinculadas a los que son los códigos de los partidos políticos, la parte electoral, el régimen electoral, en definitiva los interesados y los principales actores son los partidos políticos, las fuerzas políticas. O sea, hubiera sido conveniente por lo menos que mediaran algún tipo de información o algún tipo de diálogo previo, pero no se hizo. Desgraciadamente eso no ocurrió. Como abogada se lo pregunto, más que como diputada. El licenciado Caro, uno de los miembros de la comisión que analizan las consultas en el marco de esta reforma, sostuvo de que existe una constitución, pero que no se cumple con la misma. Y que las modificaciones introducidas en el caso de optimizar la administración pública y demás están prescriptos, pero que no se cumplen. ¿Usted lo analiza así? Y bueno, precisamente si me toca el tema ese, a veces no están previstos en la Constitución, pero sí en las leyes que reglamentan el ejercicio de los distintos derechos que prevé la Constitución. Y el si régimen de tenemos que concursos, hacer por ejemplo, un análisis del Estatuto del Empleado Público, está previsto, o sea, convengamos que generalmente en la Constitución son normas enunciativas, es decir, la descripción y el procedimiento para lograr el reconocimiento de los derechos que reconoce la Constitución están previstos en las leyes que se dictan a posteriori. No creo que sea necesario incorporar porque la verdad que una ley puede suplir perfectamente el tema de la carrera, de la especialización, de la capacitación que están previendo para el empleo público. Está bien. ¿Considera usted que se le imprime cierta celeridad? Se sostiene que en 2 meses va a terminar esta ronda de consultas y que va a ser enviado el proyecto efectivamente a la legislatura. ¿Va a tener éxito la aprobación de este proyecto, considera usted? Yo desconozco porque no sé ni en qué términos estaría redactándose, es decir, hay que ver en definitiva cuáles son los puntos sobre los que se quiere modificar, en los que se quiere modificar la Constitución, que como le digo, hay montones de cosas que me parecen que están totalmente acertadas, en donde hay una cierta consenso unánime de que corresponde su modificación, como por ejemplo el tema de la justicia en cuanto determina la competencia exclusiva y originaria en las causas contenciosas administrativas de la Corte, y sabemos que la incorporación de tratados internacionales que prevén derechos que en este caso no pueden ser cumplidos, como el de la doble instancia, amerita una modificación en cuanto a eso para generar una Cámara no contencioso administrativo o un juzgado no administrativo o un equivalente que garantice la doble instancia que está incorporada a la Constitución. Y bueno, por ejemplo, también sería importante la modificación de generar el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa como un organismo autónomo, independiente del Poder Judicial. Y por supuesto también regular el tema del Consejo de la Magistratura. Por eso digo, habría que ver cuáles son los puntos que se analizan como de probable modificación, para de acuerdo a eso ver si las distintas fuerzas políticas podemos acompañar el proyecto. De otra manera, es como que lo veo improbable porque no se puede someter a modificar la Constitución en los puntos vinculados nada más que a lo que han dispuesto una comisión en donde los partidos, las fuerzas políticas no hemos tenido ninguna participación.
Muy bien. Y otro tema por la cual queríamos su opinión, ¿no?, en esta consulta periodística tiene que ver con la reciente aprobación a nivel nacional del nuevo Código Civil. Pero no me conteste ahora, vamos a una pausa, en instantes abordamos el tema de la reforma del Código Civil argentino con la diputada Estela Maris Bonader. Seguimos nosotros con la diputada Estela Maris Bonader y le habíamos consultado en el bloque anterior todo esto que se acaba de aprobar, ¿no?, que ha causado algún tipo de polémica y algún disgusto por parte de la Iglesia Católica Argentina, que emitió un pronunciamiento hace algunos días, pero finalmente ya es ley, el nuevo Código Civil. Diputada Bonader, ¿qué podemos decir a nivel de los puntos centrales que se han aprobado en este nuevo código? Bueno, la verdad que primero que no soy quien ni tengo la estatura tampoco como para venir a descalificar. En términos generales, me parece que los institutos que han sido modificados estarían en principio en consonancia con lo que es la realidad actual. O sea, uno no debe desconocer, más allá que nos guste o nos disguste, que esa es la realidad que vivimos. Y tratándose del Código Civil, que en definitiva es la ley que nos regula la vida humana desde el momento de la concepción hasta nuestra muerte, es como que debe plasmar la realidad en la que vivimos. De allí es que le digo, no voy a descalificar, pero sí puedo decir y opinar que me duele, que me preocupa que no haya tenido la aprobación que corresponde a este tipo de normas. ¿Por qué digo esto? Si tengo en cuenta que el Código Civil nos rige la vida, como digo, desde que el momento de la concepción hasta nuestra muerte, mínimo corresponde que el debate de su aprobación haya sido ante la presencia de la totalidad de los representantes de la sociedad. Como se dijo en algún momento, este tipo de normas no deben vincularse a un bronce, a una hoja de historia, en donde diga fulano, sutano, mengano fue el que generó este tipo de norma, el que generó la modificación, sino se debe vincular más a satisfacer las necesidades que tiene la sociedad incorporando nuevos institutos. Por eso digo, no puedo descalificar en tanto incorpora como una cuestión necesaria el tema del matrimonio igualitario, el tema de género, y bueno, en cuanto a los derechos reales, el reconocimiento de la propiedad de las tierras de las poblaciones indígenas, y bueno, después otros derechos ya más vinculados a derechos económicos, porque recordemos que es la unificación del Código Civil con el Código de Comercio y el reconocimiento, por ejemplo, de las sociedades individuales, de personas individuales, a los fines de favorecer la inversión, teniendo en cuenta de que en ese caso el patrimonio que se destina a una sociedad no va a involucrar el resto del patrimonio de una persona, por lo tanto el riesgo es menor. Y bueno, en términos como digo, de derechos reales es eso, el reconocimiento de la propiedad, el fin social de la propiedad. En cuanto a la institución del matrimonio, y aquí la Iglesia ha emitido un pronunciamiento, es como que la convivencia hace un poco más informal el respeto por los derechos, ¿no? Y también en el caso del divorcio hay más facilidades, claro, una vez que la ley tenga vigencia. Sí, en realidad usted sabe que la aprobación de la reforma significa avalar un divorcio sin ningún procedimiento previo, sin ninguna, desaparecen las causales subjetivas, en realidad cualquiera puede ir y pedir el divorcio. Aparte están también las convenciones prematrimoniales, que son los que van a regir el sistema de bienes en el matrimonio. Y o sea,
desaparece tal vez para la idiosincrasia nuestra del argentino, que está más vinculado al tema afectivo, el tema matrimonial, parecería un poco fuerte definirlo de esa forma. Hay un choque generacional, ¿no?, entre lo que es este avance de la modernidad, de lo informal, con aquellas líneas de comportamiento, conducta que motivaban, ¿no?, la generación de un matrimonio. Pero creo, en cierta forma, por eso digo, uno tiene que a veces tener un poco de apertura, más allá de que formamos parte de una generación distinta. Creo que la conveniencia está dada por una cuestión de que en este momento hay muchas parejas que no se casan, no contraen matrimonio, porque la formalidad les involucra cuestiones más personales, cuestiones patrimoniales, a los que a veces no quieren someterse. Entonces inicia una convivencia en común, que no quiere decir con esto nada malo, pero que sí se ligan lo que es la institución, el matrimonio, en pos de conservar una autonomía patrimonial, de no tener que compartir bienes. De ahí es que en este momento se da la opción de celebrar una convención previa o a posteriori, una vuelta también de haber contraído matrimonio, se puede efectuar esa convención o quedar sometidos directamente al régimen de bienes gananciales. Por supuesto que esto cuesta incorporarlo, porque, bueno, como digo, venimos de una generación distinta, en donde la construcción del matrimonio está basado en otros principios, en otras formas, en otras modalidades, en otro convencimiento, pero lo que no quiere decir con eso que esté mal. Uno tiene que evolucionar y adecuarse a los tiempos. Adecuarse a los tiempos, efectivamente, más allá, como digo, que uno lo comparta o no, pero sí darle la opción a aquella persona que piensa de otra manera a que tenga la posibilidad de acceder a algún instituto jurídico que conforme a la legislación actual no lo convence. Conforme a la aprobación de esta ley, ¿cómo se atienden las causas hasta tanto se promulgue definitivamente esta ley, cuando en realidad muchos ya conocen, ¿no?, el contenido? ¿Va a haber algún tipo de instancia intermedia o se rigen por el código actual? ¿Qué va a pasar en tribunales, en los litigios de tribunales? Y bueno, yo creo que a partir de la entrada en vigencia del código, todo lo que se tramite ahora se va a aplicar el código. Hasta el año 2015 se va a aplicar el código civil actual, porque nosotros no podemos aplicar una causa en trámite del código civil actual, porque significa que los derechos van a morir el 31 de diciembre del año 2015. De esa forma genera una incertidumbre. Lo que sí también, y vinculado a lo que fue el bloque anterior, hay varias cosas que también involucran lo que es la modificación en este momento de la Constitución de la provincia. Porque hay expresos reconocimientos, el tema de indígena, a los pueblos indígenas, a la niñez, a la adolescencia, a las discapacidades, a la ancianidad. Todo eso está previsto en el Código Civil también. Pero lo que sí es preocupante, realmente preocupante, que yo creo que meritaba un debate más profundo, es el tema de la responsabilidad del Estado, que si bien ya estaba previamente como diluida, porque el Estado es hacedor muchas veces de muchos daños. Entonces, dejar a los estados provinciales establecer pautas de responsabilidad me parece que es medio peligroso. Es otorgarle mayores derechos y menos compromiso con el ciudadano común. Claro, pero en definitiva dice deberá regularlo cada provincia, porque se consideran que es parte del derecho público provincial y que por lo tanto quedarán sometidos a las legislaciones, pero deja de pertenecer al derecho privado, la responsabilidad del Estado, sino pasa a pertenecer al derecho público y por tanto al derecho administrativo, y se va a regir por normativas administrativas. Bien, ya para finalizar, mínimamente la cuestión política en Cámara de Diputados, con tercera posición,
¿Cómo está la situación en base al contexto electoral, teniendo en cuenta tanto entrecruzamiento que hay de sectores políticos con vistas a alianzas provinciales o nacionales? ¿Cuál es el caso en este momento de tercera posición? Bueno, nosotros en este momento seguimos manteniendo una identidad propia, si somos tercera posición, no hemos analizado absolutamente ningún tipo de alianza con nadie hasta la fecha y seguimos trabajando, definiendo por supuesto con nuestro voto que es fundamental los proyectos que pretendemos que sean aprobados y los que no. Trabajamos, ese es el trabajo que hacemos en comisiones, como también los que resultan de lo que baja el recinto. ¿No hay todavía ninguna expectativa respecto de un cronograma electoral que se lance antes de fin de año? ¿Es como que ya todo apunta a octubre o hay alguna posibilidad de que las elecciones en Catamarca puedan ser efectivamente en marzo? Y yo creo que como eso es un resorte del Ejecutivo Provincial, yo pienso que en una de esas se puede convocar en marzo, más allá de lo que en su momento dijo el intendente de la capital, Jalil, que él derivaba todo a octubre, pero no obstante ello, el Ejecutivo o la gobernadora podrá convocar en marzo. No sé, ya le digo, no, depende de cómo ella haga un análisis de la conveniencia política, me supongo, que eso también es un tema que sería también muy propicio que la reforma de la Constitución lo clarifique, es decir, que no se tenga ante la incertidumbre cuándo convoco, cómo convoco, para que las fuerzas políticas puedan organizarse en cuanto a los candidatos, máxime cuando va a haber unas PASO, que también van a estar incluidas dentro de la Constitución, donde va a haber una reforma también al tema de los partidos políticos, a la ley de partidos políticos, o sea, toda esa temática, por supuesto, tiene que quedar perfectamente determinada para que se puedan manejar con convocatorias ciertas y de ello también se deriva la existencia de unos padrones ciertos que puedan estar cerrados, donde uno tenga una idea en cada departamento o en cada distrito qué cantidad de votantes vamos a tener, que es lo que genera más incertidumbre. Diputada Mariela Buenader, muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a usted, Mario. Que tenga buenas noches.